Un turolense saltó en paracaídas sobre Normandía el mismo día y casi nadie conoce su historia. Se llamaba Abilio Marqués León. Había luchado en la Guerra Civil Española en el bando republicano y combatió en la Segunda Guerra Mundial, dentro de las filas de la mítica 101 División Aerotransportada. Como decíamos antes, la madrugada del 6 de junio de 1944 fue lanzado en paracaídas en el desembarco de Normandía. Pero no fue su única batalla. Meses después participó en la Operación Market Garden, en Holanda. Allí resultó herido y fue condecorado. Y en diciembre de 1944 volvió al frente en la brutal Batalla de las Ardenas, uno de los combates más duros de toda la guerra. Mientras España vivía bajo una dictadura, un hombre de Teruel estaba ayudando a liberar a Europa. La historia de Abilio es la de muchos españoles olvidados, pero merecen ser contada. Sígueme para más historias curiosas y ya sabes, en Historias sin pretensiones.